Buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga poderosamente en todas las áreas de su vida. Que hoy la palabra del Señor resplandezca en ustedes y la luz abra sus ojos. Vamos a iniciar una nueva serie que tiene como nombre, todavía no está en pantalla, pero les voy dando el nombre. El nombre de esta serie es Una sola vía. Una sola vía. Y así como cuando, por ejemplo, nosotros estamos en Colombia, hay varios caminos así, sobre todo por allá en los pueblos retirados. Hay vías que es un solo camino, de un solo carril, en un solo sentido. No sé si conocen alguno así. Eh, y pues cuando uno está en esos caminos, ¿qué puede hacer uno? Pues seguir para adelante, ¿sí o no? O sea, uno no puede irse para donde quieran, de hecho, devolverse tampoco es la opción, es solo hacia adelante. Y bueno, creo yo que así es el cristianismo y vamos a estar viendo en esta serie varios aspectos de la vida cristiana en los que claramente hay una sola vía, una sola manera de avanzar. Cualquier otra que propongamos no sirve. Es una sola manera de avanzar. Amén. Entonces pidámosle al Señor la bendición para esta mañana. Todos juntos cerremos nuestros ojos y oremos. Señor mío, Padre nuestro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia. Bendícenos. Bendice tu palabra predicada hoy y bendice el entendimiento de cada uno de los presentes, de cada uno de los que están aquí hoy ocupando una silla, e incluso de las personas que nos ven por internet, Señor. Bendícelas también, Señor, al escuchar este mensaje. Padre, para que la luz resplandezca en los corazones y podamos entender realmente quién eres tú y qué debemos hacer nosotros y cuál es el camino, el único camino que debemos recorrer, Padre. Quita toda tiniebla, todo engaño, todo entendimiento equivocado que hayamos tenido del pasado, sácalo hoy a la luz y disípalo, Padre, para que estemos más cerca de la verdad. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado. No sé cómo si en los colegios públicos haya muchas diferencias frente a lo que voy a mencionar, pero por lo general en el colegio privado uno tiene su salón y en ese salón recibe todas las clases del año en el mismo salón y le asignan a uno un mismo pupitre, ¿sí? Y es el pupitre de uno todo el año. Y a uno le dan un horario para todo el año. Y uno tiene que cumplir con ese horario, entrar al colegio no a la hora que unos entran a una hora, otros entran a otra hora, de una misma jornada me refiero. No, todos entran, si son de una misma jornada, entran a la misma hora, salen a la misma hora, ¿cierto? Creo yo que todavía los colegios, o por lo menos la mayoría, funcionan así. Entonces, uno en esa época de ser estudiante de colegio, uno se preocupa es por ir a estudiar porque de resto ya todo lo tiene cuadrado, ¿cierto? Pero cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, la cosa cambia un poco. Ahora imagínate un estudiante que entra a la universidad y le dicen, bueno, en la universidad a usted no le dan horario, o sea, a usted no le dan un horario establecido. Usted no tiene que entrar a la misma hora que todos, no tiene que salir a la misma hora que todos. De hecho, si usted no entra a una clase
y se queda por ahí pajareando, no va a llegar nadie a decirle, jovencito, ¿y usted qué hace ahí? Vaya para clase. No, usted se quiere quedar todo el día ahí en la plazoleta jugando fuchi. No, eso ya no existe hoy, ¿no? Eso era de mi época. ¿Qué jugarán hoy en día en las universidades? Ultimate. Bueno, no sé. Jugando cualquier cosa, nadie le va a decir que para adentro. Bueno, entonces este estudiante dice, ah, no, la universidad es chévere. Los papás le pagan la matrícula del semestre y él entra y la pasa sabroso, entre comillas, todo el semestre. Y cuando termina el semestre, oh sorpresa, perdió el semestre. Se tiró un montón de materias. Y él dice, ¿pero por qué? Y se enoja. Y va y hace el reclamo y les dice a los de la universidad, pero es que yo pagué la matrícula. ¿Cómo así que me tiré el semestre si yo pagué? Tonto, ¿cierto? Pues es que él tenía unas responsabilidades. Él tenía que cuadrar sus materias, él tenía que saber dónde, en qué salones iban a hacer sus materias, e ir y estar allá y no salirse, estudiar juicioso, era su responsabilidad. Pues perdió el semestre. Ahora, nosotros sabemos que eso, pues no creo que sea un caso que suceda. Si sucediera sería demasiado insensato. Sería demasiado insensato. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque algunos de ustedes se están comportando exactamente así. No en la carrera profesional de la universidad, sino en la carrera cristiana de la fe. Algunos de ustedes se están comportando así. Así como el papá le pagó, los papás le pagaron la matrícula a este chico, asimismo Jesús compró la salvación de tu alma para ti. Él te regaló la salvación. Pero grave error cometes tú si dices, ah, bueno, ya está todo, no hay que hacer nada más. Grave error. Porque de ahí para adelante empieza la carrera. No termina cuando recibes el regalo de la salvación, ahí es cuando empieza la carrera, realmente. Y yo lo que menos quiero es que llegues un día en el que delante del trono del Señor, en el juicio, Él te diga, no te conozco. No te conozco, perdiste la carrera. ¿Y tú qué le vas a decir? Pero Señor, ¿por qué? Y aún quizás uses esa palabra, Señor. Entonces, yo quiero en el mensaje de hoy que se titula Jesús es el Señor, invitarte a que reflexiones acerca de tu vida. ¿Hacia dónde vas en tu vida cristiana? ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana en la carrera en la que estás? ¿Por qué? Porque no quiero que llegues a ser como un atleta por ahí, en un atleta olímpico, en una de esas carreras de 1600 metros, que le tienen que dar 4 vueltas a la pista, y tú apenas habiendo dado la primera vuelta, llegas al cruce de la meta y celebras. Llegué a la meta. Cuando apenas solo has recorrido 400 metros, te faltan 1200, te faltan 3 vueltas más y tú ya estás celebrando. Quiero decirte esto. No se trata de tu meta. Se trata de la meta que el Señor estableció para ti. Esa es la que debes alcanzar. Todos nosotros tenemos metas. Si yo te hablara de las metas que yo he tenido, yo te podría decir que yo he tenido como meta ser un gran músico, componer canciones, vender discos. Como cristiano, te lo digo, ¿sí? Yo he tenido esos sueños. También he tenido el sueño de ser escritor
y un escritor exitoso y tener libros que se traduzcan en muchos idiomas y que se vendan en todo el mundo. También he tenido el sueño, la meta de ser un pastor que cumpla con la obra del Señor y que la iglesia se desarrolle y crezca y se vuelva tan influyente en la sociedad que su nombre sea conocido no solo a nivel de la ciudad, sino del país y del continente y del mundo entero. Yo he soñado con eso. Pero esas son mis metas, o sea, las que Juan quiere. Y no son malas. Si te has dado cuenta, todo eso lo he dicho esperando que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido. Pero esas son las metas de Juan, esas no son las tuyas. Esas son las metas de Juan. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes metas para la gloria del Señor? ¿Sueñas con hacer tú con tu vida algo grande para Dios? Si es así, fabuloso. Si no es así, quizás tus sueños solo giran en torno a ti. No, yo quiero ser profesional, trabajar, ganar bien, comprar una casa, comprar un carro, casarme, tener hijos, darle una buena educación a mis hijos y ya. Si esas son tus metas, pues yo no te voy a decir que son malas. Te voy a decir que estás girando solo en torno a ti. Eso es ser egoísta. Pero no son malas. Esas metas no son malas. Pero son tus metas. Esas son las que tú te planteaste. La meta de Dios es diferente. Esos son tus 400 metros. Pero los 1600 metros de Dios son otros, son diferentes. Entonces lo que yo no quiero es que tú estés corriendo una carrera pensando que estás llegando a la meta, cuando de pronto estás lejos de la meta. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? En Mateo 28, del 18 al 20, está la meta de Dios para tu vida. Para todos nosotros, atentos, en este pasaje que vamos a leer, está la meta de Dios para todos nosotros. Dice así: acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice amén? Amén. Acabamos de leer la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es para nosotros? Amén. Y aquí en este pasaje acabamos de leer la meta de Dios para nosotros. Créemelo, es como si Dios mismo estuviera descendiendo y te estuviera diciendo lo que Él quiere hacer con tu vida. Es esto lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿De qué manera puede variar entre tú y yo? ¿De qué forma puede variar entre tú y yo? Pero la meta es la misma. Si yo he de ser un hombre casado, con hijos, pastor, músico, ese es mi caso, pero esa es mi meta. Si tú eres ama de casa, o administrador de empresas, o estudiante, o pensionado, o tienes 20 y tantos, o tienes 60 y tantos años, la forma puede ser diferente, pero la meta es esta. Ser discípulos que hacen discípulos. ¿Puedes repetir conmigo esto? La meta de Dios para mi vida es ser un discípulo que hace discípulos. Esa es la meta de Dios. Esa es la meta de Dios, la que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque quiero que sepas esto, Jesús no busca fans. Jesús no está interesado en tener fans. Él no quiere personas que lo admiren. ¿Qué quiere Jesús para Él? ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Que seamos sus fans? No, ¿qué quiere? Que seamos sus discípulos.
Él quiere que seamos sus discípulos, porque Él no quiere admiración, Él no quiere que digamos, uy, sí, Jesús es un gran maestro, sin duda. Él es uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia. Jesús, sin duda, ha sido el hombre más maravilloso que ha pisado la tierra. Él no quiere eso. Él no quiere admiración, Él quiere obediencia. Hay una gran diferencia en eso. Yo puedo admirar desde la distancia, ¿sí? Yo puedo estar a lo lejos, pero ya. En cambio, para la obediencia, yo tengo que escuchar y andar. Escuchar y seguir de cerca a mi maestro. Él no quiere que tú seas su fan. Él quiere que tú seas su discípulo. Él no quiere tu admiración, Él quiere tu obediencia. Y es por eso que el cristianismo es hoy en día, si lo decimos en términos religiosos, el cristianismo es la religión más grande del mundo. El cristianismo se ha extendido por todo el mundo como ninguna otra religión. ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos limitado a admirar, sino que hacemos discípulos. ¿Sí? Es gracias al discipulado que el cristianismo se ha extendido por todo el mundo. El cristianismo está en todo el mundo a través del discipulado. ¿Me estás escuchando eso? En otras palabras, si tú hoy en día eres cristiano, ¿sabes por qué es? Porque alguien creyó que era discípulo y que debía ir a ser discípulos. Es que yo no fui discipulado por nadie. Bueno, es más o menos la historia de mi familia, ¿sí? Pero nos predicaron el Evangelio. Nos predicaron el Evangelio. Entonces es gracias a eso que nosotros somos cristianos. Si los primeros cristianos hubieran sido personas que solo estaban esperando que Dios les diera trabajito y salud y dinero y amor, el cristianismo se había acabado hace rato. Pero si hoy en día existe 2000 años después, es porque han obedecido estas palabras de Jesús. ¿Ven? Pero si miramos al detalle estas palabras de Jesús y nos enfocamos en las primeras de estas palabras, es decir, las palabras en el versículo 18, atentos a esto que Jesús dijo. Acercándose Jesús les dijo, lee y escucha con atención, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesús, ¿cuándo? Cuando ya había resucitado. Se le apareció a sus discípulos y Él les dijo esto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Eso lo hemos escuchado montones de veces, lo hemos visto en letreros, lo hemos escuchado en canciones, pero necesitamos en nuestro corazón creer esto. Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Él tiene autoridad, alguna, poca, mucha, no. Él tiene toda autoridad. ¿En dónde? ¿En Israel? ¿En no sé dónde? No, en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Los hombres tenemos autoridad limitada. Jesús tiene autoridad absoluta. Total, perfecta. Y esto tiene un significado muy tremendo para nosotros. Si obedecemos, nos enseñaba John Jairo en esta semana, si obedecemos a las personas que tienen una autoridad, aunque la ejerzan de manera incorrecta, ¿cuánto más al Señor del universo, que tiene toda autoridad en todo lugar para siempre? ¿Sabías esto? La Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a Jesús como Salvador 16 veces.
Pero ese mismo Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Señor más de 600 veces. ¿Sabías eso? ¿Eso sabes qué significa? Que Jesús, más que cualquier cosa, es Señor. Más que cualquier otra cosa, Jesús es Señor. Él murió en la cruz y resucitó para ser Señor. Jesús murió y resucitó en la cruz para ser tu Señor. Amén. Romanos 14:9 dice lo siguiente: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Levanten la mano los que están vivos. Venga, a ver si todos. Ah, sí, están vivos. Jesús murió para ser tu Señor y resucitó para ser tu Señor. Y si no hubieras levantado la mano porque estás muerto, te digo lo mismo. Porque Jesús murió y resucitó para ser Señor de los que viven y de los que están muertos. Porque Él tiene autoridad toda en todo lugar. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay algunos aquí que son cristianos nacidos en Visión Colombia, ¿sí? No vienen de otras iglesias, sino que nacieron aquí. No sé si ellos sepan lo que voy a decir, pero hay otros que sí vienen de otras iglesias y de pronto sí van a comprender lo que voy a decir. Pero en Latinoamérica es muy común escuchar, a mí me lo predicaron, lo escuché predicar, yo lo prediqué, yo compartí el evangelio así, diciendo, si quieres ser salvo, recibe a Jesús en tu corazón como Salvador. ¿Alguna vez han escuchado eso? Si quieres ser salvo, necesitas recibir a Jesús en tu corazón como Salvador. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Que para ser salvos hay que recibir a Jesús como Salvador. La Biblia no dice eso en ninguna parte. No vemos en ningún solo pasaje que los apóstoles al predicar le dijeran a los demás, ¿quieren ser salvos? Entonces reciban a Jesús como Salvador. En ninguna parte lo dice. ¿Sabe qué sí decían ellos? Ellos decían, ¿quieres ser salvo? Entonces cree en el Señor Jesús. Y eso tiene una gran diferencia. Veamos el ejemplo de Pablo y Silas. En Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 32, es el pasaje en el que ellos se van a ser discípulos a la ciudad de Filipos. Y se arma un alboroto tremendo por lo que ellos están haciendo y los toman, los arrestan y los llevan presos. Ellos están presos allá en Filipos y están encadenados y están cantando alabanzas al Señor. Y en ese momento la tierra se sacude, hay un terremoto y las celdas de las prisiones se abren. Cuando el carcelero, no recuerdo si era que estaba dormido o de pronto estaba en otro lado, el caso es que se da cuenta que todas las celdas están abiertas, él dice, se me volaron los presos, porque ve todas las prisiones abiertas y entonces él decide sacar su espada y quitarse la vida, porque dice, no, se me volaron, esto me lo van a achacar a mí, me van a matar, entonces mejor me quito la vida yo. Cuando se va a quitar la vida, sale Pablo con Silas y los otros presos le dicen, no te hagas daño, aquí estamos. En ese momento este hombre, en medio de su angustia, en medio de todo, le pregunta a Pablo lo siguiente. Versículo 30 dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, y miren la respuesta, cree en el Señor Jesús. No le dice, recibe a Jesús como Salvador en tu corazón. No, le dice, cree en el Señor. ¿Cómo lo llama?
Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó después? 32. Y le hablaron la palabra ¿de quién? Del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dicen, recibe a Jesús en tu corazón, ¿qué hace uno? Te recibo, Salvador. Amén, bienvenido a la familia de Dios. Muy romántica la cosa, ¿cierto? Pero cuando te llaman a creer en el Señor Jesús, también puede suceder así, pero implica que va a pasar algo en tu vida. Cree en el Señor Jesús. O en otras palabras, cree que Jesús es tu Señor ahora. Ahora tienes un amo. Y es Jesús. Tú podrás decir, ay no, pero eso es muy feo. Porque yo soy libre. Yo no tengo amos. Yo no soy esclavo de nadie. Estás reengañado. El ser humano siempre es esclavo de algo. Siempre. Incluso si somos cristianos, somos esclavos de la justicia. Pero si no somos esclavos de la justicia, entonces somos esclavos de otra cosa. Y esas otras cosas son tiranos. Si eres esclavo, si estás sometido a tus pecados, a tus deseos, a tus anhelos, a tus apetitos, a tus ambiciones, a tus sueños, a un trabajo, a una persona, lo que sea, todo eso son tiranos. El pecado es un tirano, Satanás es un tirano, Jesús no. Jesús es el buen pastor. Amén. Entonces, creer que Jesús es el Señor es creer que Jesús es mi Señor. Ahora Él es mi dueño, ahora Él es mi amo. Entonces eso es diferente. Cuando se te dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, eso tiene que implicar un cambio, ¿sí o no? Si yo te digo que mi todo y mi amo es el fútbol, ¿qué se supone que debería ser yo? ¿Vos tenés ideas? Debería jugar fútbol. ¿Qué más? Ver todos los partidos. ¿Qué más? Tener camisetas. De pronto estudiar fútbol, ¿cierto? Colchonetas de fútbol, cobijas de fútbol, toallas de fútbol, ¿cierto? Afiches de fútbol. Todo de fútbol. Porque mi vida es el fútbol. Pero si yo les digo que mi vida es el fútbol y no me veo ni un partido, no sé cómo se llaman los jugadores, soy malo para el fútbol, ¿ustedes me creen? Ese tipo se deschavetó, ¿cierto? Si yo digo que soy cristiano y digo que Jesús es el Señor, pero mi vida no lo demuestra, ¿es lo mismo? Creer en Jesús como Señor implica obediencia. Creer en Jesús como Señor implica obediencia. O en otras palabras, la sumisión a Jesús es la clave de tu salvación. No estoy diciendo que la sumisión a Jesús es lo que te da salvación. No. Somos salvos por la fe en Cristo, es un regalo. Pero si he creído en Jesús como Señor, ¿puedo seguir viviendo la misma vida de siempre? No. Es imposible. ¿Puedo vivir amando el mundo? No. ¿Soy totalmente libre de pecado? Tampoco. Pero está claro, mi decisión, mis palabras, mis decisiones, lo que estoy haciendo con mi vida, va dirigido hacia Jesús.
Mi vida refleja que estoy sometido a Jesús y de hecho debería reflejar cada vez más, mes tras mes, año tras año, que estoy sometido a Jesús. Yo no puedo seguir siendo el mismo del año pasado. Si sigo siendo exactamente el mismo o incluso estoy peor, algo está mal. Porque se supone que si estoy sometido a Cristo, cada vez soy más como Él. Si no, entonces no estoy sometido a Cristo. No te engañes. No te engañes. ¿Satanás sabrá que Jesús es el Salvador? Sí. ¿Sabrá que Jesús es el Señor? Sí. ¿Satanás es salvo? No. ¿Por qué? Porque no se somete a Jesús. Él no quiere la voluntad de Jesús. Él no ve a Jesús como su amo. Satanás lo único que quiere es lo que él quiere. Satanás lo que quiere es sus sueños, sus deseos, su voluntad. ¿Te suena eso? ¿Te parece familiar? Así éramos nosotros, hermanos. Nosotros queríamos nuestros planes, estudiar lo que yo quiero, casarme con quien yo quiero, vivir donde yo quiero, hacer lo que yo quiero, el éxito que yo quiero, y manejo todo como yo quiero. Me visto como yo quiero, uso mis redes sociales como yo quiero, todo lo que yo quiero, ¿sí? Y no pienso en ¿y qué quiere Jesús para mí? ¿Y cuál es la meta de Jesús para mi vida? Ahí está la diferencia. La clave, yo puedo tener la certeza de la salvación. No en que tenga una vida en la que ya no peque, no. Todos estamos en esa batalla. Pero ¿cuál es la certeza de la salvación que podemos tener? En que Cristo es mi Señor. Amén. Y Él como es mi Señor, lo sigo. Solo ahí, solo en esa verdad es que yo puedo estar seguro de mi salvación. Pero si yo le doy la espalda a Jesús y voy y hago lo que quiera, y digo, yo un día hice una oración de fe, yo soy salvo. No, yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo soy salvo. No. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vemos en Pablo y Silas? Verdaderos ejemplos de discípulos, ¿sí o no? ¿Qué estaban haciendo ellos en Filipos? Estaban buscando hacer discípulos. ¿Por qué los arrestaron? Porque estaban predicando el Evangelio. Perdón, cuando estaban presos, ahí encadenados, tirados en el piso, ¿qué estaban haciendo? Cantando alabanzas al Señor. Dios los respaldó, ¿sí o no? Viene este carcelero y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le dicen? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Se van para la casa de él y ¿qué hacen? Le enseñan la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa. Eso es un discípulo. Ahora, ¿en qué te pareces tú a esto que acabamos de mencionar? Quiero invitarte a que hagas un examen de conciencia en este momento. ¿Eres un discípulo obediente? Eso es una redundancia. Porque discípulo desobediente no debería existir. Porque si ya es desobediente, entonces ya como que no es discípulo. ¿Cierto? Pero yo sé que todos nosotros como cristianos tenemos días buenos y días malos. Entonces por eso quiero decirte, ¿eres un discípulo obediente? Imagínate esto, por favor. Si yo te tomara a ti en este momento del brazo y te trajera acá, te parara al frente, aquí delante de todos y te dijera, bueno, dinos quiénes son tus discípulos. ¿Tú qué dirías? ¿Cuántas personas estás discipulando? Ahora mira las sillas vacías. ¿Por qué la iglesia no crece? No solo esta, la iglesia del Señor. ¿Por qué no ha crecido más? Como muchas veces nos ha pasado, pastor, ¿y su iglesia por qué no crece? Como si fuera una cuestión de solo el pastor. No. El Señor no llamó
a pastor y no, ni sé qué decir. No, el Señor nos llama a todos discípulos y los discípulos hacen discípulos. Ahora, primero yo tengo que ser discípulo, ¿cierto? Y el discípulo, en la medida que se deja discipular, crece, se fortalece. Si tú quieres crecer, si tú quieres ser fortalecido, ¿qué necesitas? Ser discipulado. Y el discipulado no es un curso. Ese es otro error de la iglesia. Sí, yo tomé discipulado 1 y discipulado 2. Mucha gente llegó a esta iglesia a decirme, ¿qué tal, pastor? Yo tomé discipulado 1 y discipulado 2. ¿Esa vaina qué es? Perdón. ¿Sí? Porque les enseñan que discipulado es eso, como un par de cursitos que se toman. No, el discipulado es el estilo de vida de alguien que está siguiendo a Jesús. ¿Sí? Y está siendo discipulado, es decir, está siendo formado en un discípulo. Y eso no sucede en un salón de clases, eso sucede todos los días de la vida. ¿Sí? El discipulado es importantísimo para tu crecimiento personal. Ahora, ya que de pronto tú pensaste, uy, no, si ahí me pasan al frente y me dicen que cuáles son mis discípulos, ahí yo quedo mal. Ahora, ¿qué pasa si yo te tomo del brazo y te digo, párate acá al frente y dime, ¿por quién te estás dejando discipular? ¿Cómo te estás dejando discipular? Ahora ves por qué es que, sí. En ambos casos tú te quedarías así y te empiezan a temblar las piernas de los nervios y todo. ¿Sí? Porque no tienes nada que responder. Escúchame esto, te lo digo con mucho amor. ¿Te das cuenta por qué no has crecido como deberías? Es por eso, porque no te has dejado discipular y porque no haces discípulos. Ahora, ¿qué has hecho todos estos años? ¿Cuál meta estabas siguiendo? Si es esta es la meta. Mi querida iglesia, yo no soy conferencista. Yo no soy motivador. Yo no estoy aquí parado para quedar bien. Gracias a Dios en mi vida ya pasó el tiempo en el que soñaba con dar una predicación y que todos dijeran, uy, wow, ¿cómo conoce? No, mis hermanos, yo soy pastor. Y por eso es que les predico esto. Yo no quiero quedar bien con ustedes. Yo quiero quedar bien con Dios. Y por eso es que les predico esto. Y yo quiero que Visión Colombia sea de discípulos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere eso para sus iglesias. Yo no sé si Dios nos va a hacer crecer en tal o cual manera, si vamos a lograr tal o cual cosa, no tengo idea. Digo yo, y tengo la plena convicción de que Dios va a hacer cosas muy grandes con Visión Colombia. Yo creo que Visión Colombia se va a extender por generaciones. Pero ¿saben qué debe pasar antes de que eso pase? Que Visión Colombia se tiene que convertir en una iglesia de discípulos. Porque si no, eso nunca va a pasar. Y escúchenme, lo digo con amor y con dolor. Si alguno de ustedes no quiere la meta de Dios, no esté aquí. Se lo digo con amor. ¿Saben por qué? Tú puedes ir a buscar una iglesia donde no te digan la meta de Dios para tu vida, donde no se metan contigo, donde no te digan qué tienes que cambiar.
Hay iglesias hartas así. Tú puedes ir, ve. Y allá vas a recibir enseñanzas que te hagan sentir bien. Pero después vas a tener que enfrentar al Señor. Y Él te va a decir, ¿y tú qué hiciste con lo que te di? ¿Tú qué le vas a responder? Yo no quiero que Él te diga, siervo malo y perezoso, a las tinieblas de afuera donde es el rechinar de dientes. Yo no quiero que Él te diga eso. Yo quiero que más bien tú llegues ese día y le digas, Señor, hice esto. Tú me diste esto, te lo entrego multiplicado. Yo quiero eso para ti porque te amo, hermano. Porque Dios puso ese amor en mí por ti. Y por cualquier persona que llegue a esta iglesia, que ocupe una silla, Dios pone ese amor en un pastor para que si esa persona quiere ser parte de esta iglesia, entienda que aquí la vamos a ayudar a seguir a Jesús. Amén. Pero se tiene que dejar ayudar. ¿Sí? Uno no puede andar detrás de todos. Venga, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Entonces yo te pregunto, este libro dice acá ruta de crecimiento. Es la ruta de crecimiento que Dios nos dio en esta iglesia. Y este no es un libro que uno estudia, esto no es discipulado 1, ¿sí? Que uno lo estudia y allá lo dejó tirado. No, en nuestro caso la ruta de crecimiento está diseñada para que lo leamos y lo volvamos a leer y lo volvamos a leer y lo volvamos a leer, ¿sí? Porque esto lo aprendemos para nosotros y lo aprendemos para enseñárselo a otros, ¿sí? Y aquí en esta iglesia hay personas que llevan años, escúchame, llevan años y no han empezado el primero. O se quedaron en el primero. Y ustedes saben que nosotros hablamos de Te reto a ser mejor acá harto. ¿Sí o no? Lo hemos mencionado. ¿Qué más hay que hacer, iglesia? Para que tú te dejes discipular. Ruta de crecimiento. Este es uno de los mecanismos que Dios nos ha dado para que tú seas un discípulo del Señor. Está Right Now, veíamos un video al comienzo. Están los mini cursos de Right Now, pero hay personas que llevan años aquí y no han querido abrir su cuenta. Que es que no tiene celular o algo así, pues bueno, ya habrá sus complicaciones para algunos. Pero hay gente que pudiendo hacerlo, no lo ha hecho. Hay personas que llevan años acá y no se han bautizado. La pregunta es, ¿qué debe pasar para que decidas bautizarte? Ahora, ¿qué haría un discípulo? ¿Sí? ¿Cada cuánto te reúnes con la iglesia? Hazte esas preguntas. ¿Participas en la comunión unos con otros? ¿Oramos juntos? ¿Compartes tu fe con otros? ¿Te esfuerzas por crecer en conocimiento de la palabra del Señor? Mira tu día a día. ¿Estás siendo un discípulo? Por favor, escúchame. ¿Estás siendo un discípulo? ¿O lo mismo que eras antes si eras católico, ahora lo volviste igual acá? Solo que con un poquito más de amistades. Pero no, eso no es lo que el Señor quiere. ¿Buscas oportunidades para servir a Dios? ¿Buscas oportunidades para servir a los demás o vives centrado en ti mismo? Podría ser todavía más severo, pero no quiero ser así. No quiero ser así.
Yo no sé tú cómo estás recibiendo este mensaje, yo no sé si este mensaje te está incomodando, molestando o te está conmoviendo el corazón. Pedro, el apóstol, una vez le predicó a los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos? Que los judíos eran el pueblo de Dios, ¿sí o no? Y como eran el pueblo de Dios, ellos creían que todo estaba bien por ser judíos. Entonces ellos estaban así con Dios, creían que todo estaba bien. Pero Pedro un día les predica y les dice, no, ustedes son el pueblo de Dios, pero no están bien. Ustedes podrán ser muy judíos, muy pueblo de Dios, pero crucificaron a Jesús. Y eso les conmovió el corazón a los que estaban escuchando. Yo no sé si algunos se enojaron, pero si se enojaron, mal por ellos. Yo no sé si algunos se incomodaron, pero si se incomodaron, mal por ellos. Pero los que se conmovieron de corazón por la predicación de Pedro, ellos tuvieron una bendición divina. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 2:36 al 40, y aquí está Pedro diciéndoles lo siguiente: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Y ahí es donde ellos se conmueven. Crucificaron al que Dios convirtió en Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Yo espero que aquí haya por lo menos un corazón que esté diciendo: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? No quiero seguir más siendo el mismo. ¿Qué debo hacer ahora? Pedro responde a la pregunta de ellos en el versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Para Visión Colombia incluso. Y el versículo 40 dice: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y hoy yo les digo, hermanos, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesús, bautícense los que no se han bautizado, den pasos, déjense discipular, conviértanse en discípulos y el Señor hará maravillas con sus vidas. El Señor se va a glorificar con ustedes. Es que yo he pecado mucho, Dios no me va a perdonar todo lo que yo he hecho. Falso. Él te recibe con todas tus manchas, porque su sangre es más poderosa que tus pecados. Su amor es más grande que tus rebeliones. Tú lo que necesitas es escuchar y obedecer. Da los pasos. No hay otra vía. No hay otra vía. Esta es la única vía. Tú quieres vivir. Tú quieres la meta de Dios para tu vida. Esta es la vía. No hay otra. Amén. Pero la decisión es tuya. Si tú tomas esa decisión, esta iglesia es para ti. Aquí te vamos a discipular, pero da pasos. Manifiesta tu deseo. Pero hazlo tú, por convicción. Porque Dios no te va a obligar jamás. Entonces, cierro con esto. Es un llamado a la acción para todos. No solo para alguien reciente, nuevo, antiguo, apartado, lo que sea. Este es un llamado para todos.
Y es un llamado a que renueves hoy, a partir de hoy, tu compromiso de seguir a Jesús como Señor y Maestro. Ya no te vas a quedar creyendo que Él es mi Salvador, sino no, Él es mi Señor. Renueva tu compromiso de seguir a Jesús como Señor y Maestro. Bautízate, no te has bautizado, acércate y habla conmigo. Segundo, aprovecha los recursos que esta iglesia te da para tu crecimiento personal. El ABCD del discipulado. Adoración. Que estemos adorando todos los días al Señor. Beneficencia, hermanos. Que seamos personas dispuestas a hacer el bien a otros. Renueva eso, que estemos dispuestos a hacer el bien. ¿Será que alguien en esta iglesia necesita oración? Entonces voy a orar por ti y contigo todos los martes, los miércoles y los viernes, y el resto de días lo haré solo, por ti. Pero no solo oro por ti, sino que estoy ahí dispuesto a ayudarte, a aconsejarte, a escucharte, a compartir contigo si es necesario, para intentar de alguna manera suplir tus necesidades. Y si hay otra cosa que yo pueda hacer por tu bien, la voy a hacer. Pero no porque soy el pastor, sino porque soy discípulo de Jesucristo y tú deberías seguir las mismas pisadas. Comunión. Que estemos juntos, que oremos los unos por los otros, que compartamos en los hogares de extensión los jueves y los sábados, que sigamos creciendo. Comunión. Eso es discipulado. Y devoción. Que tú tengas una relación íntima con Dios, donde creces en el conocimiento de Él y en el conocimiento de su palabra. Haz estas cosas. Comparte tu fe con otros. Quiero que pienses en esta semana a quiénes les puedes hablar del Señor. En tu trabajo, en tu casa, en tu colegio. ¿A quiénes les puedes hablar del Señor? Háblales del Señor, invítalos a venir en 8 días. Si somos obedientes, vamos a ver la gloria de Dios. Pero para eso nos llamó Dios. Para ser discípulos que hacen discípulos. Esfuérzate por ser un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y he aquí, Jesús estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén.